GDF or Team Your Solution. Estuvo bastante divertido, la verdad. Fue una experiencia, diría, única, ya que trabajar con este tipo de robots semi-industriales o industriales es muy poco común como para un curso, y fue bastante divertido. Pues la experiencia fue muy amena, no me esperaba la calidad de explicación del orador que teníamos, pues me llevo bastantes conocimientos que no pude ver en la carrera, ¿no? Entonces sí es algo que me gustaría aplicar más adelante. Pues muy satisfactoria, la verdad, porque no me esperaba que fuera a ser muy práctica o muy práctico el curso. Sí, la verdad cumplió las expectativas que tenía acerca del curso. No me esperaba que estuviera tan genial el robot de Fanuc de este tamaño. Me lo imaginaba un poco más de juguete, vamos a llamar. Pero sí, está bastante bueno. Sí, cumplió con mis expectativas porque no me esperaba que de verdad estuviera el robot. Yo pensé que nada más iba a ser una explicación nada más con diapositivas, pura teoría, ¿no? Entonces cuando vi, la primera sorpresa que me llevé aquí fue cuando vi el robot, ¿no? Lo que más me sirvió fue toda la parte de programación del robot, ya que había podido ir a otra universidad que cuenta con un robot Mitsubishi, igual de gama semi-industrial, así pequeño, y ya por fin tener un curso donde pueda aprender cómo configurarlo, cómo jugarlo, cómo posicionarlo, y aprender a cómo esto lo podría hacer ya en una escala más grande. Estuvo impresionante. Pues aprendí bastante sobre cómo configurar el robot, ya sea desde la parte teórica como hasta la práctica, y también la programación de esta. Más que nada, cómo identificar y cómo ver el robot, porque mi industria es uno de Fanuc, que es uno de los robots que más se utilizan. La verdad es que durante esta semana en que estuvimos trabajando con el robot, pues sí me llevo mucho conocimiento al respecto, porque la verdad esperaba que fuera un poco más teórico. Me llevo mucho algunos datos que comentó como experiencias del que nos impartió el curso, de hacer respaldos y todo el robot para cuando se necesite en la industria, ¿no? Más sobre todo la experiencia que nos pudo brindar. Yo les recomiendo tomarlo presencial porque no es lo mismo tener un robot simulado a tener un robot en persona, ya que si ustedes se enfocan en solo aprender en un curso, vamos a llamar digital, ustedes no van a tener la capacidad o la facilidad cuando ustedes tengan la oportunidad de tocar un robot ya físico. Este es un caso pequeño, pero ya un caso a gran escala me imagino debe ser un problema. Permite trabajar con el robot de manera física y tener un mayor contacto directo con el equipo, y así poder poner en práctica todo lo que se ve en la teoría. Bueno, yo sí los invitaría a que tomen el curso presencial, porque primero es el robot, que no es lo mismo estar viendo la diapositiva y ver que se manejan así los controles cuando ya tienes el pad aquí en tus manos y poder saber qué es lo que hace, ¿no? Y a veces cambia mucho un pad con el otro, entonces sí, yo sí recomendaría que se tome presencial. Puedes tener como que un contacto con el robot, y en el curso pues en línea sería pues solo verlo visualmente. En cambio, al poder tener la capacidad de tocar los botones y ver qué hace cada uno de ellos, pues como que se te queda en la mente lo que hacen. Puedes probar a ciencias ciertas cómo se maneja el robot en online, aunque lo simules, no se haga la vida real ni se semeja a la vida real. Ahora sí que el ingeniero pudo resolver todas nuestras dudas y causarnos más dudas al momento de responderlas, ya que pues la experiencia que él tiene es bastante. Ahora sí que durante todo el curso nos empezó a contar sus experiencias y nos hacía pensar y dudar más acerca de lo que estamos aprendiendo. Por supuesto, estuvo divertido y las clases estuvieron interesantes. Sí lo recomendaría, la verdad es una muy buena experiencia y nos llevamos mucho de este curso, ya que todas estas herramientas pueden servir para nuestro desarrollo profesional y académico.
Sí, se los recomiendo por completo. Ahora sí que los cursos que tiene GDF son bastante buenos y están con personal bastante capacitado, con mucha experiencia industrial, laboral y muy divertido.